Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Martes 31 de octubre. Último día ya, hermanos, de este mes de octubre. Y es un privilegio, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, damos gracias a Dios porque estamos cerrando ya el 10º mes de este año, ¿verdad? Estamos dándole la gloria al Señor porque Dios ha sido fiel. A pesar de las dificultades, su fidelidad ha estado siempre con nosotros. A la vez también, pues, que le pedimos, ¿verdad?, para que en estos 2 meses que faltan aún de este año 2023, su presencia, su respaldo, su misericordia esté siempre con nosotros. Así, hermanos, hoy cerramos entonces el mes de octubre y nos disponemos ya el día de mañana para iniciar o continuar con el primer día ya del mes de noviembre. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina, y que hace fermentar toda la masa. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación y lectura del capítulo 13 de San Lucas, ¿verdad? Ya el día de ayer se nos presentaba cómo el Señor Jesús estaba en una sinagoga y ahí el Señor observa a una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Ella pues estaba encorvada y no podía enderezarse. El Señor Jesús la libertó y luego le sanó de su enfermedad. Pero luego de ese hecho muy sorprendente, viene el rechazo del jefe de la sinagoga, pues ese día era sábado. El Señor Jesús le va a echar en cara su hipocresía y le hizo ver que aquella mujer merecía ser liberada, así como ellos desataban su burro en día sábado. Así, recordemos como el evangelio del día de ayer terminaba diciendo que así los enemigos de Jesús quedaron avergonzados, mientras que el pueblo se alegraba de todas las maravillas que el Señor Jesús hacía. Así hoy llegamos entonces al texto de hoy, donde el Señor Jesús aún está en la sinagoga y seguirá enseñando, pero ahora lo hará con el tema del reino de Dios, obviamente con parábolas. Y por esa razón es que les dice: ¿a qué se parece el reino de Dios? Déjeme recordarle que el tema del reino de Dios fue sobre lo que el Señor Jesús más enseñó a sus discípulos. Habló tanto del reino de Dios que presentó hasta las enseñanzas, presentó las señales, presentó los valores del reino de Dios. Señales como, por ejemplo, la sanidad, la conversión del pecador, las liberaciones, las expulsiones de demonios. Enseñanzas como, por ejemplo, las enseñanzas del Sermón de la Montaña. Enseñanzas como la regla de oro, ¿verdad? Enseñanzas muy importantes que la palabra de Dios presenta sobre el tema del reino de los cielos. Ahora, lo curioso, fíjese, es que a pesar de que este tema fue lo que el Señor Jesús más habló, el Señor no dio un concepto
sobre lo que era el reino de Dios. Él no dio un concepto exacto, ya que siempre habló del reino de Dios, pero lo hizo en parábolas. Así es como hoy, en los 3 versículos que hemos leído del capítulo 13, se nos presentan, hermanos, 2 parábolas que son conocidas como las parábolas del reino. Estas son la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la medida de levadura. Veamos entonces la primera parábola, cuando dijo el Señor: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece, dijo, a una semilla de mostaza que un hombre sembró en su tierra. Notemos cómo el Señor está poniendo toda la fuerza de su enseñanza en la semilla. Esa semilla de mostaza, la cual ciertamente es la más pequeña de las semillas. De hecho, en los evangelios el grano de mostaza se menciona en varias oportunidades, y en todas la característica es que, siendo la más pequeña de las semillas, llega a ser un arbusto grande donde hasta los pájaros anidan en sus ramas. Pero recordemos que el Señor ha dicho que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora, ¿cuál es la característica del grano de mostaza para poder asemejarse al reino de los cielos? Y es que comienza siendo la más pequeña de todas las semillas, pero luego crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Y hermano, así es el reino de Dios. Vea, esto significa que igualmente el grano de mostaza, el reino de los cielos, tiene las características que comienza como la más pequeña de las semillas, pero que en la medida que el reino de los cielos va avanzando, en la medida que el tiempo va avanzando, obviamente esa semilla va germinando, esa semilla comienza a crecer, esa semilla comienza a multiplicarse y termina dando fruto. Ahora, cuando vamos nosotros a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el reino de los cielos inició así también, de una manera muy sencilla. Inició, hermanos, con un hombre llamado Jesús, que nació de una manera extraordinaria, que su vida fue sin mayor publicidad hasta la edad de los 30 años, y que ya en su ministerio fue despreciado, fue calumniado, fue perseguido. Dice la palabra que era muy pobre, que él mismo dijo que no tenía ni dónde reclinar su cabeza. Además de eso, era originario de una aldea muy pequeña, y que la mayor parte de su ministerio la desarrolló en Galilea, la cual, como hemos dicho, era una región de gente muy pobre y abandonada, con poco nivel de educación. Y cuando llamó a personas para que fueran los multiplicadores de ese reino, curiosamente el Señor solo llamó a 12. Y 12 personas, fíjese, que no tenían mayor educación, pues por ser galileos, hermano, hasta el hebreo lo hablaban mal, a tal punto que se les notaba fácilmente su gentilicio. Entre estos 12 personas que escogió, mire, habían pescadores con un nivel muy bajo de educación, como por ejemplo Pedro, Andrés, Santiago, Juan. Habían cobradores de impuestos como Mateo, quienes eran personas odiadas por el pueblo. Habían celotes como Simón. O sea, vemos cómo, a pesar que solo eran 12 personas, y que eran 12 que no tenían la gran formación,
tenían también ciertos sesgos políticos, ciertas culturas arraigadas en ellos. Pero ahí inició el reino de Dios, con esas personas. Ahí inició el reino de Dios, sanando enfermos, liberando endemoniados, dando muestras del poder de Dios. A los que estaban en tinieblas les anunció su luz. A los que estaban en la cárcel de opresión les fue dada la libertad. Así inició, hermanos, el reino de Dios. Y miren lo hermoso es que hasta el día de hoy nada ha detenido ese reino, y sigue abriendo camino, y sigue el reino de Dios manifestándose, sigue obrando, y eso es maravilloso. Por eso es que es importante, ¿verdad?, como el mismo Señor Jesús le dijo a Pedro, recordemos, que las puertas del infierno no podrían contra el reino de Dios. Podemos decir entonces que la semilla del reino de Dios, desde que fue sembrada, comenzó a crecer y a crecer y a crecer. Y hoy en día, hermanos, somos millones de creyentes alrededor del mundo. O sea, hoy en día, le digo, somos millones de personas que hemos creído en ese mensaje de un crucificado y en el mensaje de 12 personas, 12 hombres que lo conocieron y que fueron testigos de esas enseñanzas. Ahora, aquí es donde la semilla crece y se hace, dice la palabra, la más grande de las hortalizas. Pero esto mismo sucede, insisto, cuando le compartimos la palabra de Dios a alguien que tal vez no conoce de Dios. Tal vez el mensaje puede ser muy sencillo y quien lo enseñe puede ser una persona sencilla, pero si cae en un corazón de tierra fértil, crecerá y crecerá y llegará a ser muy grande para la gloria de Dios. Esto, hermanos, es lo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Como alguien de repente nos habló de la palabra de Dios. Usted tal vez ante la situación, usted se vio en la necesidad de abrir su corazón. Usted se vio en la necesidad de creer, de recibir esa semilla, la cual fue creciendo, fue brotando las ramitas, fue creciendo el arbusto, finalmente fue dando frutos hasta que le transformó completamente, hasta poder llegar a decir aquella frase muy especial que dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hoy, hermanos, podemos entonces dar gracias al Señor, mire, porque esa labor, esa obra que comenzó allá en Galilea con 12 personas, esa labor, hermanos, sigue siendo una necesidad. Pero lo más hermoso, fíjese, es que gracias a Dios el Señor se fijó en nosotros. Es que gracias a Dios el Señor obviamente nos llamó y nos envió a hacer la obra, ¿verdad? Nos envió para que podamos nosotros seguir los pasos del buen maestro, para que podamos nosotros verdaderamente recibir esa semilla y hacer que se multiplique, hacer que esa semilla crezca, dando buenos frutos, obviamente palabras de poder de Dios. Ahora, la segunda parábola que hoy hemos leído es la parábola de la levadura con 3 medidas de harina, que al fermentar hace que crezca toda la masa. Pero oiga, esta es la única vez, fíjese, en los evangelios
que se nos habla de levadura y obviamente no como sinónimo de pecado, porque el Señor claramente, recuerden cómo les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Y el tema de la levadura es un tema bastante profundo, pero vemos cómo claramente hoy se nos presenta la parábola de la levadura con 3 medidas de harina, pero no desde el enfoque negativo o pecaminoso, sino desde el enfoque verdaderamente de Dios, ¿verdad? Donde ahora se nos presenta que esa levadura, que es la palabra, podríamos decir en este caso, al mezclarse con los corazones necesitados, es ahí donde permitimos que la obra pueda crecer. Es ahí donde la misma palabra de Dios, al recibirla en nuestro corazón, mire, cimenta toda nuestra vida, la cambia por completo. Por ello, es que creo que es importante, hermanos, que nosotros, mire, podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Podamos anunciar el mensaje. Así como claramente dijo el Señor que el reino de los cielos se parece a la semilla de mostaza que comienza de una manera tan pequeña y termina muy grande, así también la medida de levadura que de repente se le echa al agua o se le pone a la masa, etcétera, etcétera, y veremos que esa masa crece, esa masa aumenta. Por ello, hoy es importante para que podamos nosotros comprender el poder de transformación. No está en la persona que lo anuncia, sino en la palabra que se anuncia. Y esto, hermanos, entonces es un privilegio. Por eso damos gracias a Dios, porque el Señor vemos cómo nos sigue enseñando con su palabra. Veamos cómo nos sigue presentando esos textos tan enriquecedores y que nos ayudan a entender que la obra del reino de Dios es una obra, hermanos, que se va dando lentamente. Mire, es una obra que va muy despacio, pero aun cuando va muy despacio, que a veces pareciera como que se detiene, no se detiene, porque en el tiempo de Dios las cosas es que se dan. Por eso hoy damos gracias, insisto, al Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero ante todo por llamarnos para que le conozcamos y conociéndole le sirvamos y le glorifiquemos. Por eso le animo para que hoy podamos nosotros verdaderamente, así como ese granito de mostaza, ser pequeños, pero comenzar a crecer, comenzar a aprender, comenzar a servir, comenzar, hermanos, a dejar huella, porque de esa manera es como el reino de Dios aumentará de maneras sorprendentes. Por eso le animo para que este día podamos honrar y glorificar a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.